Lo que encuentré en la iglesia embrujada me condujo a un oscuro secreto. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. Ese pensamiento se repetía en mi mente mientras cruzaba la desgastada puerta de la iglesia, el aire cargado de un frío que calaba los huesos. Las sombras danzaban a mi alrededor como espejos de un pasado oscuro. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el crujir de las tablas bajo mis pies. A cada paso, mi corazón latía más rápido, un tambor salvaje marcado por el miedo, el olor a humedad y algo más, algo putrefacto, llenaba el ambiente. Mis ojos, acostumbrados a la luz del día, se esforzaban por ver en esa penumbra. Las velas estaban apagadas, y la luz que se filtraba por las grietas de las ventanas solo lograba acentuar la opacidad de la habitación. Era tentador pensar que esto era solo una iglesia vieja, despojada de su esplendor, pero había algo más, susurros. Voces casi imperceptibles que parecían venir de las paredes. Sal, decía una voz terriblemente familiar, como si se acerca a mi oído. Me estremecí. ¿Era mi imaginación o realmente alguien estaba hablando? En ese instante, una ráfaga de viento helado me hizo temblar. Las puertas del altar, esas pesadas puertas de madera tallada, se cerraron de golpe tras de mí. El sonido resonó en el aire, una sentencia. Intenté retroceder, pero la presión en mi pecho no me dejaba mover. Sentía mi respiración volverse irregular, un nudo en la garganta amenazando con ahogarme. Mis ojos se dirigieron involuntariamente hacia las sombras que bailaban en el fondo, sombras que parecían cobrar vida. Un susurro más claro que los anteriores: quédate. El pánico me enredó como una serpiente, las luces de las velas comenzaron a parpadear, una a una, como si fueran las últimas llamas de un espíritu antes de extinguirse. Mi mente corría, buscaba una salida. ¿Qué estaba pasando? El silencio se rompió de nuevo, esta vez por un grito aterrador que me hizo saltar. Era un grito de desesperación, y aunque me giré para encontrar su origen, solo vi oscuridad. Luego, lo vi. Una figura, alta y difusa, se materializaba en la penumbra. No podía distinguir su cara, pero sentí su mirada penetrante, explorando lo más profundo de mi ser. El miedo me paralizó. Apenas podía pensar. Sabía que estaba en el centro de algo mucho más grande que yo. Algo horrible. El frío me caló hasta los huesos, y mi mano se alzó involuntariamente, como si quisiera tocar lo imposible. Entonces el silencio volvió a reinar, pero no antes de que una sensación helada me recorriera la espalda. Algo o alguien me estaba observando. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estés allí, aprieta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectarnos. Las sombras se apretujaban a mi alrededor, formando un manto espeso que me absorbía. Cada segundo se sentía como una eternidad, y la figura etérea continuaba allí, inmóvil, como si midiera mi valor. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y me hice a un lado, intentando evitar su mirada. Pero donde quiera que mirara, esa presencia permanecía, difusa y escalofriante. Fue en ese momento que las velas comenzaron a recobrar su luz, una a una, como si un poder invisible las estuviese avivando. Para mi horror, los rostros de los santos tallados en las paredes comenzaron a cobrar vida, sus ojos parecían seguir mis movimientos. La imagen del crucifijo, en particular, me observaba con una intensidad que me hizo cuestionar si estaba vivo o muerto. La angustia se apoderaba de mí a cada instante, el murmullo creció, como un canto ancestral que emanaba de las tumbas ocultas bajo el suelo de piedra. Podía sentir el eco de oraciones olvidadas, llenas de rencor y desesperación. La sensación de ser un intruso en un lugar prohibido se hizo insoportable. Vete, imploraba una voz disonante entre la cacofonía de susurros. Pero una fuerza sobrenatural me mantenía ahí, arrastrándome hacia un destino oscuro. Un grito desgarrador resonó a mis espaldas,
volviendo a quebrar el silencio. Mi instinto me impulsó a dar la vuelta, encuentro la figura ahora más cercana, casi palpable, su rostro un lienzo de desesperación y dolor inconfundible. Justo en ese instante, la luz de las velas se volvió intermitente, el espacio se convirtió en un juego de sombras retorcidas y me encontré en un enfrentamiento con un espectro en el umbral de lo real y lo irreal. La figura levantó la mano, y el aire se tornó opresivo. Él está volviendo, susurró, su voz un eco lejano. Tú eres la clave, tú debes decidir. La presión en mi pecho aumentó, y un dolor punzante se apoderó de mi mente. Visiones de otro tiempo comenzaron a invadirme, una ceremonia macabra, rostros de personas atrapadas en una oscuridad perpetua, sus gritos y lamentos eran armonías tristes a mi alrededor. De repente, el altar, que había permanecido desconocido hasta ese momento, comenzó a brillar con una luz radiante. Atraído por la resplandeciente luz, me acerqué con cautela. En su centro, un antiguo libro, sus hojas amarillentas como ceniza, descansaba abierto. Las palabras escritas, en un idioma ininteligible, parecían cambiar a medida que las leía. Entonces, mis ojos se fijaron en un nombre que resonaba con fuerza en mi memoria, Adrián. Un helado alarido emergió de mis labios, el terror se apoderó de mí. No podía ser. En ese instante, comprendí que lo que había encontrado en la iglesia estaba interconectado con mi propio pasado, con un secreto que había intentado olvidar. Antes de poder reaccionar, unas garras invisibles me agarraron, arrastrándome hacia la oscuridad más profunda. Grité, pero mi voz fue ahogada por el eco de las almas cautivas que apenas podían descansar. La última imagen que retuve fue la de la figura difusa moviéndose hacia el libro, sus ojos fijos en mí, como si compartiera mi destino. Nunca debí entrar en esa iglesia maldita, y ahora, el tiempo se desvanecía. Todo lo que había creído saber estaba a punto de ser desterrado por un secreto que cambiaría todo. ¿Podría escapar de esta condena, o finalmente los ecos del pasado reclamarían mi alma? Las garras invisibles que me apresaban comenzaron a desvanecerse, pero la presión en mi pecho permanecía, como si una sombra inquebrantable se hubiera adueñado de mi ser. Con dificultad, logré girar la cabeza y, en el instante que lo hice, comprendí que la figura etérea no era la única en la iglesia. Al fondo de la penumbra, muchas más entidades emergían, sus formas distorsionadas y ojos vacíos llenos de un sufrimiento eterno. Susurros desgarradores rasguñaban mi mente, el libro brillaba intensamente, y con cada latido de mi corazón, parecía absorber mi esencia. El eco de mi propio nombre me llamaba desde sus páginas, y una ola de recuerdos me golpeó. Imágenes de risas infantiles resonaban, seguidas de la desolación y el desamparo. El rostro de Adrián, una figura del pasado que había amado y perdido. Pero entonces, descubre la conexión pero se transformaba en una pesadilla. Imágenes de aquel día fatídico, la lluvia torrencial y la colisión. La escena se retorcía, como si el tiempo mismo fuera un enemigo que me sometía a su voluntad. No. No puedo, grité, luchando contra la marea de recuerdos. Pero la fuerza detrás del libro apenas me dejaba respirar. Cada vez que intentaba liberarme, era como si algo grueso y frío me apretara más fuerte, las sombras susurraban secretos que no quería escuchar. Un nuevo escalofrío recorrió mi espalda cuando comprendí que los que estaban atrapados allí no eran solo almas perdidas. Estaban buscando venganza, él debe volver, insistían, sus voces combinándose en una sinfonía de deseo y desesperación. Él necesita tu ayuda. Una corriente de terror me atravesó al darme cuenta de que no solo estaba en juego mi vida, sino también el regreso de un ser poderoso, alguien que había sido sometido a lo largo de los siglos. La figura etérea se había acercado más, su rostro desgastado se definió en la luz del altar. Hilip sus cadenas dale forma, susurró, su voz ahora más clara. La intensidad de la mirada de aquel espectro me caló hasta los huesos, podía sentir una conexión inexplicable entre nosotros, como si sus miedos fueran los mismos que los míos. A medida que la escena se desdibujaba frente a mí, sentí que el aire se volvía espeso y caliente, como una tormenta a punto de estallar. No estaba solo. Una sombra mayor parecía materializarse más allá de la figura, una forma más dominante y oscura con un aura de poder innegable. No lo hagas, chillaron los otros espectros en un alarido colectivo.
Comprendí entonces que mi decisión no sería un acto cualquiera, podría liberar al monstruo que había estado esperando renacer. Con una determinación renovada, comprendí las palabras extrañas que parecían llamarme, una combinación de amor perdido y miedo antiguo. Sin embargo, una pregunta inquietante echó raíces en mi mente, transformando mi decisión en una tortura. ¿Cuál sería el costo de liberar a Adrián? Debía actuar, y rápidamente. Con un movimiento tembloroso, extendí la mano hacia el libro, sintiendo sus páginas frías contra mi piel, pero en el momento en que tocó el papel, un grito ensordecedor resonó en la iglesia. Las luces titilaron, y un torrente de energía me golpeó como un relámpago. La figura oscura se tornó aún más sólida, abriendo su boca en un alarido que retumbó en las paredes góticas. El suelo tembló, y piezas de piedra comenzaron a desprenderse, como si la misma iglesia estuviera destruyéndose en respuesta a lo que estaba sucediendo. No podrás parar lo que has comenzado, resonó la figura oscura, mientras yo me sentía siendo desterrado al borde de la irracionalidad. La conexión entre el libro y mi alma se afianzaba, y supe que había cruzado un umbral del que no había retorno. Con cada latido, mi propia vida se entrelazaba con lo ignoto, y un solo pensamiento me asaltó: sería mi elección la que desataría la condena sobre todos nosotros. El eco de la risa demoníaca llenó la iglesia, y justo cuando todo se sumergía en oscuridad, vi lo que era realmente la figura, no un espectro, sino un puente aún. Horror aún mayor. La línea entre lo conocido y lo desconocido se desdibujaba, y así, con mi destino sellado, un grito tronador resonó en mi mente: ahora es tu turno. El estruendo alarmante se desvaneció momentáneamente, pero el eco de la voz tenebrosa aún retumbaba en mi mente, acompañándome como una sombra. La figura oscura, antes etérea, ahora parecía haberse adueñado del aire a mi alrededor, reprimiendo cualquier rayo de esperanza restante. El libro, con sus páginas aún vibrando y brillando, parecía un imán que atraía no solo mis pensamientos, sino también las miradas ansiosas de los otros espectros. «Devuélvelo», gritaron, ahora con voces entrelazadas en un coro de angustia. Sentí que las sombras se movían frenéticamente, sus contornos deslizándose por la iglesia mientras trataban de acercarse, buscando alguna forma de alcanzar el objeto que yacía en mi mano. La presión en mi pecho se intensificó ante el terror que inspiraba el deseo de venganza de esos seres. No eran solo almas perdidas, sino guardianes de un pacto roto, esperando recuperar lo que una vez les fue arrebatado. Respirando con dificultad, levanté la vista hacia la figura oscura, que había asumido un tono más claro en la penumbra. Su rostro se fue delineando, revelando facciones que me resultaban perturbadoramente conocidas, como si retorcirse en mis recuerdos. Era una amalgama de desesperación y poder, un ser que no había sido ni completamente humano ni completamente demoníaco. ¿Era posible que fuera Adrián, atrapado en este limbo, o era un reflejo de mis propios temores? Un viento helado sopló a través del templo, haciendo que las velas titilaran tenuemente, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Una sensación de vulnerabilidad se apoderó de mí cuando comprendí que el libro no solo ofrecía respuestas, sino que también guardaba un secreto desgarrador. Algo en su contenido parecía insinuar un sacrificio, una vida a cambio de otra. «Ayúdame a romper estas cadenas», imploró la figura oscura, su voz ahora desgarradora, como si hablara desde el abismo más profundo de su dolor. «Con tu poder, podría renacer y cumplir mi verdadero destino». La urgencia en sus palabras retumbaba en mis entrañas, como una melodía sombría que invitaba a la traición, pero las almas a mi alrededor estaban en juego, y el dilema comenzó a consumir cualquier lógica que quedaba. Miré el libro, sintiendo la energía fluir a través de sus páginas como un río indomable. Tenía que decidir. Sin embargo, algo comenzaba a cambiar. Las sombras que antes suplicaban ahora murmuraban algo diferente: «Destruye el libro. Deja que se hundan en la eternidad». Un escalofrío me sacudió al escuchar esos ecos. Era como si revelaran un nuevo camino, uno que podría llevar a la salvación o a la perdición. Con el corazón latiendo en un ritmo frenético, levanté el libro hacia la figura oscura, sintiendo el sudor deslizarse por mi frente. La luz se concentraba de nuevo, formando un halo resplandeciente a su alrededor, pero mientras lo hacía, un ruido inconfundible resonó, como el crujir de huesos. De repente, uno de los espectros giró hacia mí, sus ojos vacíos ahora estaban llenos de algo que nunca esperé ver: odio.
Almas que han sido traicionadas regresan para buscar justicia, se acercó, su enfoque en mí haciendo que mi sangre se helara. No podrás escapar de lo que has hecho, el ambiente se oscureció aún más, como si el propio tiempo se detuviera. La figura oscura se desvaneció brevemente, reemplazada por visiones fugaces de un pasado atormentado. Pude ver a Adrián, pero no como lo recordaba. Era la sombra de lo que había sido, un castigo que lo consumía mientras clamaba por liberación, y entonces, como una tormenta que estalla de repente, el suelo tembló violentamente, sacudiendo mi equilibrio. Un grito desgarrador atravesó la iglesia, resonando en mi mente. Fui lanzado hacia atrás, el libro se escabulló de mis manos, deslizándose hacia las sombras que se agolpaban en el altar. De repente, el aire se volvió denso, cargado de promesas y amenazas, mientras la oscuridad comenzaba a cobrar vida. Las sombras que antes estaba mirándome ahora se abalanzaban sobre mí como un mar embravecido, y su grito mezclado vibró por el inmenso silencio. Sabía que el tiempo se estaba agotando, y ante la inminente marea de horror, fui golpeado por una revelación escalofriante, una visión del sacrificio que estaba por suceder. No hay salvación ni redención, resonaron las voces, y con un último vistazo al libro deslizarse hacia la fría eternidad, comprendí que el verdadero terror apenas comenzaba. El suelo crujió bajo mis pies mientras intentaba encontrar equilibrio en medio del caos. Las voces se amplificaron, reverberando en cada rincón de la iglesia, impregnando el aire de un terror palpable. Cada espectro parecía desear un pedazo de mí, alargaban sus manos, dedos delgados como ramas muertas, tocando mi piel como un frío que se adentraba en mis huesos. La desesperación se transformó en un vórtice de gritos y lamentos que llenaba el templo, como si las almas atrapadas estuvieran a punto de explotar en una represión colectiva. «Ayuda», susurró una voz apenas audible, que se destacó entre la cacofonía general. Miré hacia el altar donde el libro había caído, su brillo apenas visible bajo la maraña de sombras que fueron engullendo todo a su paso. Indefenso, me arrastré hacia esa luz, un faro entre la oscuridad amenazante, anhelando que su poder me protegiese de lo que amenazaba con consumirme. Frente al altar, el aire se volvió casi eléctrico. Comencé a sentir una atracción magnética hacia el libro, era como si me estuviera llamando, prometiéndome respuestas a cambio de un precio terrible. Pero al mismo tiempo, los gritos de las almas perdidas resonaban en mi mente, cada uno cargado de recuerdos y sufrimiento. Las visiones de lo que habían sido, de sus vidas truncas, se entrelazaban con mis propios recuerdos, sumergiéndome en un mar de culpa y desasosiego. «Tú eres nuestro elegido», gritaron las sombras, su voz un eco sibilante que arrastró mis pensamientos como hojas secas en un vendaval. «Entregas tu alma a cambio de la verdad. Toma la decisión, salvarás a los perdidos o sacrificarás tu ser para liberar el poder del libro». El mundo se coaguló a mi alrededor. Caminé hacia la página más iluminada del libro que yacía, sacudido por la idea de que el conocimiento podría proporcionar la redención que tanto deseaba. La hoja se desplegó frente a mí, revelando imágenes de rituales antiguos, invocaciones y sacrificios. Las líneas parecían afilarse, chisporroteando con una energía propia, cada palabra resonaba en mí, invitándome a avanzar, a permitir que todo lo que había hecho se desvaneciera en un solo acto de desesperación. Justo cuando extendí la mano para tocar el libro, una figura emergió de la penumbra, interponiéndose entre mí y el altar. Era un espectro de gran estatura, la piel grisácea y los ojos destellando con ira. «No lo hagas», me advirtió, su voz grave como el eco de un tambor hace resonar la advertencia. «Lo que desees hallar no son respuestas, sino un abismo más profundo de sufrimiento. El sacrificio que solicitan es tu humanidad. Necesito saber la verdad», grité, la desesperación asfixiando cada otra emoción. «He perdido a mi amigo, y no puedo dejar que su tragedia sea solo un recuerdo vacío». «Lo que has perdido no es solo tu amigo», replicó, con una intensidad que desalojó algo en mi interior. «Es parte de ti mismo. Aquel libro es la llave que puede destruir tu alma. Piensa en lo que vales realmente». Mi mente se tambaleaba entre el temor y la rabia, mientras la figura continuaba su relato e inevitablemente hacía estallar viejos sentimientos de traición, recuerdos de Adrián levantándose como fantasmas entre las sombras. La oscuridad a mi alrededor comenzó a moverse con un propósito,
gesticulando como una serpiente sedienta de venganza, y en ese instante de indecisión, sentí como algo más profundo que el aire comenzaba a moverse dentro de la iglesia. Una vibración espantosa brotó desde el mismo suelo, como si la tierra reclamara lo que le pertenecía. «Te lo advertí», gritó la figura, pero ya no podía escuchar más. Con un último vislumbre de lucidez, me precipité hacia el libro, mis manos envolviendo su cubierta gruesa, sintiendo la historia latente en cada fibra. Las sombras se arremolinaron hacia mí, con aullidos que resonaban por encima de mi propia voz interiores. Pero antes de poder abrirlo, una racha de frío me atravesó, como un puñal de hielo, y caí al suelo. La luz del altar se extinguió en un parpadeo y, con ella, cualquier rastro de esperanza. El grito de las almas perdidas se convirtió en un rugido ensordecedor, mientras las sombras convergían, dejando solo el eco vacío de su venganza. Era este el instante en el que todo se decidiría, o el comienzo de una tortura interminable. El libro se había cerrado. Y en su interior, algo comenzó a cobrar vida, una fuerza que creció como un titán incrustado en la oscuridad, desatando un despliegue de terror que amenazaba con consumirnos a todos. Y así, ahí caído entre las almas, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Aquel grito ensordecedor no era el mío, sino el de lo que pronto despertaría. El suelo tembló nuevamente, y esta vez la vibración parecía más viva, como si la tierra misma respirara. La figura que había intercedido antes ahora se desvanecía en un remolino de sombras, pero su advertencia resonaba en mi mente, convirtiéndose en un mantra de desesperanza. Me levanté temblante y miré a mi alrededor. Las paredes de la iglesia comenzaron a oscurecerse aún más, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en un interminable crepúsculo. Las sombras tomaron forma. Eran figuras distorsionadas, retorcidas por el dolor y la ira. Los rostros mostraban una mezcla de desesperación y rabia, y aunque se movían lentamente, la intensidad de su presencia era innegable. Murmullos ininteligibles llenaban el aire, como un canto fúnebre que amenazaba con devorar mis pensamientos. «Adrián», grité, la pérdida de mi amigo floreciendo en un torrente de dolor y culpa. Las sombras parecían inquietarse ante mi llamado, girando a mi alrededor, como si mis palabras agitaran algo profundo en ellos. Entonces, una imagen borrosa emergió del caos, la risa de Adrián, los momentos compartidos. Una ráfaga de nostalgia cortó a través de la niebla, y en la oscuridad, su rostro apareció de manera efímera, antes de desaparecer entre las sombras. No podía rendirme. Tenía que encontrar una forma de escapar, de liberar a las almas atrapadas, pero ¿cómo podía hacerlo sin caer en el mismo abismo en el que se habían sumergido? Y entonces, en un instante desesperado, el impulso de abrir el libro se convirtió en mi única certeza. Lo que había dentro prometía mucho más que respuestas, prometía liberar a aquellos que estaban condenados. Tanteando a tientas, busqué el libro, pero las manos de la sombra se extendían en mi dirección, tocando mi piel como una brisa helada. Cada dedo que me tocaba dejaba una marca ardiente, y por un momento, cuestioné si había algo dentro de mí que deseaba someterse a su voluntad. Justo cuando mis dedos finalmente encontraron la cubierta, el silencio se impuso. Parpadeé, los murmullos cesaron abruptamente, y el aire se volvió denso. Sentí que algo antiguo me observaba, era como un ser que despertaba de un letargo, ansioso por llenar el vacío. Con un temblor creciente, levanté la tapa del libro, las páginas se abrieron, una luz inquietante brotó hacia afuera. En el instante en que el haz se posó en mi cara, visiones comenzaron a fluir, rituales de sacrificio, rostros agonizantes, y un artefacto pulido que brillaba en la oscuridad, un espejo atrapante. Entonces, comprendí que no eran meras imágenes, sino fragmentos de vidas que habían sido devoradas por el mismo artefacto. Cada reflexión contenía un grito mudo, una súplica que se había perdido en la eternidad y, de alguna manera, la respuesta a mi sufrimiento estaba allí, pero antes de que pudiera descifrar su significado, las sombras gritaron como un solo cuerpo, un grito desgarrador que se transformó en un trueno. La iglesia se sacudió, y el altar comenzó a abrirse como un oscuro abismo, revelando una escalera interminable que se perdía en la nada. «No. No hay vuelta atrás», gritó una voz emergente entre los espectros, una que resonaba con el mismo tono del hombre que había advertido sobre las consecuencias. Era como si una mente colectiva se manifestara, rechazando mi intervención.
Las sombras se lanzaron hacia mí, susurrando secretos oscuros y antiguas renuncias, una marea de desesperación irresistiblemente mágica. Con fuerza, cerré el libro, pero el eco de su poder seguía allí, palpitante en mi piel. Era como si hubiera liberado algo, un eco interminable de antiguas promesas y sacrificios que ahora estaban atados a mí. Las sombras comenzaron a replegarse, pero antes de que pudieran desaparecer del todo, una voz grave y familiar surgió, implacable en su insistencia: la verdad siempre requiere un precio, y tú debes pagarlo. Con un golpe de terror, comprendí que el oscuro secreto había quedado encadenado a mí. Tendría que desentrañar lo que se había perdido, hacer frente a los fantasmas que llevaban mi carga y, en última instancia, enfrentarme a la realidad de que significaba realmente liberar su sufrimiento. Fui empujado hacia la escalera oscura que se extendía hacia el abismo. El eco de mis pasos resonó con una cadencia ominosa, y frente a mí, la profundidad parecía susurrar mi nombre. En el instante en que descendí, comprendí que no había camino de regreso. El último grito de las almas resonó en mi corazón mientras la oscuridad me engullía, y en ese mismo instante, supe que estaba a punto de descubrir algo inimaginable. Algo o alguien que había estado esperando que llegara. El aire se tornó gélido a medida que avanzaba por los escalones, el frío se deslizó por mi piel, dejando a su paso una sensación de inquietud y desasosiego. Cada paso era como un latido del corazón de la tierra misma, resquebrajada y herida. Las sombras que se agolpaban en las paredes comenzaron a susurrar nombres olvidados, ecos de aquellos que habían caído en la locura de aquel lugar. El sonido reverberaba en la cavidad de mi mente, llevándome a momentos oscuros de mi pasado, donde los sacrificios eran la norma y los inocentes eran devorados. Finalmente, mi pie tocó el último escalón, y me encontré en una sala amplia y sombría. Las paredes estaban cubiertas de símbolos arcanos, grabados en una sustancia oscura que parecía vibrar bajo la tenue luz de la linterna que portaba. En el centro, un altar había sido colocado, mas no era uno cualquiera, era un monumento a los sacrificios, una repisa de madera ennegrecida y desgastada, donde las historias de muerte y sangre parecían relatarse en silentes gritos. En el altar, sobre una tela desgastada, yacía un espejo. No era un espejo cualquiera. Su superficie parecía absorber la luz a su alrededor, creando la ilusoria sensación de que no había un reflejo, sino un abismo esperando devorar al que se atreviera a mirar. Mi respiración se volvió entrecortada, y la adrenalina recorrió cada fibra de mi ser mientras me acercaba, como si una fuerza invisible me atrajera hacia su superficie. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse con mayor intensidad. Se plegaron y se expandieron al ritmo de una melodía incomprensible, formando un círculo a mi alrededor. Con cada paso que daba, los murmullos se hacían más claros, como si se prepararan para revelarme su secreto más oscuro. Míralo, repetían las voces en un coro discordante. Temblando, acerqué mi mano al espejo. Al tocar la fría superficie, una ola de imágenes cruzó mi mente, visiones de momentos trágicos, de sacrificios no solo físicos, sino espirituales. Vi rostros que parecían retorcerse en el dolor, y de repente, la imagen de Adrián se hizo presente, su mirada perdida buscando ayuda, su voz ahogada en el aire que ahora me rodeaba. «Adrián», grité, desesperado. «Perdóname. ¿Cómo puedo ayudarte?» Pero solo el eco de mi voz fue la respuesta, como un lamento ahogado en el tumulto de almas atrapadas. El espejo vibró frente a mí, y una figura comenzó a tomar forma dentro de él. Era un rostro conocido y, sin embargo, ajeno. Su expresión mostraba una angustia que atravesaba más allá del tiempo. «Eres tú quien ha venido a buscar respuestas», dijo una voz temblorosa, sus labios apenas moviéndose. Yo sabía que esa esencia era de otro tiempo, otra vida. Pero los ojos, esos ojos dorados poseían un conocimiento profundo que había superado la muerte. «Vas a descubrir lo que verdaderamente se ha dado en este lugar. Pero cada revelación tiene un precio», advirtió, y su imagen empezó a distorsionarse, como un reflejo en aguas turbulentas. Las sombras comenzaron a agitarse violentamente, gritos de pavor resonaron a mi alrededor, su desesperación alzándose en un crescendo ensordecedor. De repente, el espejo se fracturó como si mi toque hubiera desencadenado una tormenta. Fragmentos de cristal volaron hacia mí, pero en lugar de reclamos de dolor, esas piezas comenzaron a brillar con un resplandor propio, revelando fragmentos de un mensaje.
El alma en el espejo me advirtió mientras su figura se desvanecía: vas a ser el próximo. El próximo sacrificio. Casi podía sentir el frío de sus palabras como una bruma densa surgiendo del abismo, y en ese mismo instante, las sombras se abalanzaron sobre mí. Pude sentir la desesperación de las almas, su furia al darse cuenta de que mi búsqueda de respuestas podría sellar mi propio destino. No, grité mientras retrocedía, pero ya era demasiado tarde. Las sombras me rodearon, y el eco de sus voces amalgamadas llenó la sala, una cacofonía ensordecedora que comprime mi pecho. Mientras la oscuridad me engullía, una única visión brilló en mi mente: la imagen del espejo, y la idea aterradora de que, al igual que aquellos antes que yo, también podía convertirme en parte de su trágica historia. Una luz escasamente apreciable se intensificó ante mis ojos, dándome la esperanza de que había un modo de escapar, o de fusionarme con la oscuridad que me rodeaba. Pero antes de poder tomar una decisión, un tirón feroz me arrancó de las sombras, llevándome más allá del altar y un paso más cerca de la salvación o de la condenación eterna. La iglesia retumbó bajo las turbulentas fuerzas, y mientras caía en su abrazo, un eco de su advertencia resonó con violencia: lo que encuentres no será la verdad, sino tu perdición. La oscuridad no se desvaneció cuando caí. En lugar de eso, me encontré de repente en una habitación más pequeña, opresiva y con techos bajos. Las paredes estaban revestidas de madera oscura y desgastada, el aire era pesado, impregnado de un hedor a moho y descomposición. Me levanté lentamente, confuso, mis manos temblaban al notar que seguía sosteniendo la linterna, pero la vibrante luz que antes emanaba parecía apagarse, limitándose a un parpadeo tenue que revelaba lo que me rodeaba. Al acortar paso, pude notar que el suelo estaba cubierto de extrañas marcas circulares, lo que parecía ser un ritual o un símbolo de invocación. En el centro había un círculo más grande, rebosante de una substancia viscosa que brillaba con un matiz opalescente. Débilmente iluminado, casi parecía vibrar y latir como un corazón. Desvié la mirada, sintiendo que algo me observaba desde las sombras. Una presencia palpable se cernía sobre mí, y el escalofrío que recorría mi espalda se intensificó. Entonces, la linterna parpadeó intensamente, una figura oscura se dibujó en el marco del portal de la habitación, una silueta que parecía moverse con una gracia casi sobrenatural. Sigue buscando, susurró la sombra con una voz que resonaba en mi mente. Eres un buen cazador, pero debes comprender que cada paso que tomas ha sido señalado por ellos. El eco de sus palabras invocó un pánico frenético dentro de mí. ¿A quién se refería con ellos? Sin poder procesar lo que sucedía, retrocedí un paso, pero el suelo crujió ominosamente bajo mi peso, y la sombra avanzó un poco más, mostrando un rostro desprovisto de rasgos, como si fuera una máscara de miedo eterno. Moví mis labios, intentando articular un grito, pero nuevamente solo salió un susurro. La sombra me observó con lo que podría describir como curiosidad. Fue entonces cuando noté un destello detrás de ella, un brillo dorado, el mismo que observé en el espejo antes de la ruptura. Adrián, logré arrastrar la palabra hacia la sombra que ahora parecía más tangible. Debo ayudarle, ayudar. La sombra se rió, un sonido ecoico y horrendo. Todos los que han llegado hasta aquí han buscado lo mismo. Todos han deseado liberar lo que un día fue una promesa, un pacto con las sombras. Pero pocos son capaces de atravesar el umbral. Desesperado por encontrar a Adrián, giré sobre mis talones e intenté encontrar el camino de regreso, pero la habitación se acomodó, transformándose a medida que avanzaba. Cada paso me llevaba más lejos de la salvación. Las paredes comenzaron a cerrar el espacio a mi alrededor, empujándome hacia el círculo central. Una voz familiar brotó de la distancia. Era él, su grito lleno de angustia rescató un latido de esperanza en mi pecho. «Ayúdame. No te vayas». Su súplica resonaba con un eco de desesperación casi palpable, y su espíritu parecía atravesar las fibras del tiempo mismo, casi como si la oscuridad la despojara de su resplandor. La sombra se abalanzó hacia mí, utilizando la oscuridad como una extensión de su poder. «No puedes salvarlo. Solo te consumirás a ti mismo». Las palabras de la figura retumbaron con la fuerza de un trueno. Apenas tuve tiempo de reaccionar. En un súbito acceso de impulso, decidí enfrentar la oscuridad y brillar con la luz que me quedaba. Levanté la linterna, y con un grito que resonó como un rayo,
iluminé todo el espacio, esperando que las sombras se disolvieran. Un chorro de luz pura recayó sobre la figura, y su sombra pareció menguar, pero no antes de un grito gutural que retumbó en la habitación. De repente, la sustancia viscosa en el círculo comenzó a burbujear, y las figuras en las paredes parecieron cobrar vida, alzando sus brazos hacia mí. Finas hebras de humo negro comenzaron a escapar del suelo, enredándose en mi piel, mientras visiones de un sacrificio antiguo surgían a mi mente. Las caras en las sombras eran otras, pero su sufrimiento era el mismo. No te detengas ahora, gritó un eco lejano, una advertencia que atravesó la danca de sombras. Era la voz de Adrián. Todo a mí. Alrededor giró en un torbellino de oscuridad y luz, las visiones aumentaban en intensidad, revelando secretos que no deseaba conocer. La linterna casi se apagó, y una oleada de desesperanza invadió cada centímetro de mi ser. Borde de la locura, una colisión final entre las sombras y mi luz se acercaba, y en ese crudo instante, comprendí que lo que estaba a punto de ocurrir definiría no solo mi destino, sino también el de aquellas almas atrapadas en este lugar maldito. En mis últimas fuerzas, grité, Adrián. Aguanta. Y presioné el punto más álgido de luz por todo lo que valía. La explosión de luz cortó la penumbra, un resplandor que pareció, por un breve momento, disipar las sombras. Sin embargo, tan pronto como la oscuridad se replegó, regresó con más ímpetu, como si la luz había despertado algo profundo y primordial. La viscosa sustancia burbujeante comenzó a elevarse, convirtiéndose en pequeñas columnas que giraban como serpientes, emitiendo un zumbido que vibraba en mis huesos. Las caras en las paredes se distorsionaron, sus expresiones de horror estancándose, gritando sin sonido, como si sus voces hubieran sido robadas por el mismo silencio que me rodeaba. Una de ellas, la más cercana, tenía ojos desorbitados que parecían seguirme. Eran ojos llenos de súplica. Sentí un escalofrío recorrerme cada vez que sus miradas se cruzaban con las mías. Adrián, volví a gritar, esta vez con el pánico apoderándose de cada sílaba. ¿Dónde estás? Sin embargo, la única respuesta fue el eco de mi propia voz, y el zumbido comenzó a girar, transformándose en una cacofonía de susurros que me rodeaban como un torbellino de oscuridad. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era claro, admoniciones, advertencias, un lenguaje que hablaba de terror y desesperanza. Mi corazón latía con más fuerza, sintiendo el ardor en mi pecho mientras la luz de la linterna se desvanecía poco a poco. Me di cuenta de que no era solo mi voluntad lo que se evaporaba, la luz misma parecía alimentarse de mi energía. Con cada pulso de oscuridad, la linterna crepitaba, como si le costara seguir iluminando. Finalmente, la viscosa sustancia se alzó, formando un rostro grotesco, una mueca retorcida observándome con ansias. Los elegidos no eligen, dijo con una voz que parecía un eco del mismo abismo. Me di cuenta, horrorizado, de que ahora me encontraba atrapado en el círculo central, rodeado de una oleada de terror que emergía del centro de aquel extraño rito. De repente, una sombra se deslizó detrás de la figura, moviéndose con una rapidez inquietante. Era Adrián, pero algo era terriblemente diferente en él. Su rostro estaba marcado por un miedo profundo, y sus ojos parecían más profundos y oscuros que antes, como si el mismo terror lo hubiera consumido. No. No puedo quedarme aquí, gritó. Adrián, estoy aquí. Respondí con desesperación, pero algo en su mirada me hizo dudar. Un rayo de dolor atravesó su rostro, y cuando extendí mi mano hacia él, una barrera oscura apareció entre nosotros, como un cristal quebrado que distorsionaba su figura. La sombra a su alrededor retorcía su esencia, alimentándose de su angustia. Debe salir, dijo, sus palabras entrecortadas por la creciente presión de la oscuridad. No intentes salvarme. Tengo que terminar lo que empecé. No, no te dejaré aquí. Te juro que no lo haré, le respondí con una determinación renovada, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que la oscuridad alimentaba sus propios deseos. Era una prisión diseñada para separarlos a él y a los que le habían precedido. En ese instante, la figura en el ritual dio un paso hacia adelante, abriendo su boca en un grito mudo que resonó en el aire, y el lugar comenzó a vibrar. De las paredes, los rostros susurraban al unísono, exigiendo ser liberados.
Mientras tanto, la sustancia viscosa se formó en tendones y músculos, intentando atraparme. Sentí la presión en mi pecho mientras la linterna por fin chisporroteó y se apagó. Sumido en la oscuridad total, la escena se tornó en un caos infernal de ruido y sombra. «Adrián», grité, incapaz de orientarme en la vorágine de miedos y sombras. De repente, un grito resonó, más fuerte que el resto, un grito que no era de auxilio, sino de desesperación y advertencia. «Detente». Las sombras temblaron, y la sala se convulsionó bajo el peso de los pactos olvidados. Sin previo aviso, lo comprendí todo. La existencia de este lugar no era solo un castigo, sino un velo entre la vida y la muerte, y yo estaba atrapado en su inminente colapso. Justo cuando creí que iba a ser consumido, un resplandor dorado cortó la oscuridad. Como un ángel caído, se alzó un fragmento del espejo roto, surgiendo entre las sombras, y la figura comenzó a girar, envolviéndolo en su esencia, acercándolo a quienes habían estado atrapados por tanto tiempo, y ante mis ojos. Algo oscuro comenzó a emerger de su interior, un horror desconocido que ni siquiera podía imaginar, mientras sentía que el suelo se desgastaba bajo mis pies. Fue allí cuando todo se desvaneció, y un grito de advertencia resonó en la distancia, un eco eterno que apenas podía escuchar. «Lo que sueltes hoy, jamás volverá». Una creciente sensación de desesperación se apoderó de mí mientras la oscuridad empezó a colmar el templo y las sombras daban rienda suelta a sus deseos. Había cruzado tantos umbrales, rastreando ecos de un alma perdida, y ahora me encontraba frente a la culminación de todo, el espejo del abismo, ese artefacto que contenía el secreto detrás del terror que habitaba la iglesia. La voz de Adrián resonaba en mi mente, un lamento profundo sobre la inevitabilidad de ser devorado por las sombras que habían reclamado su vida. A medida que las figuras a mi alrededor se agolpaban, una maquinación oscura comenzó a tejerse. «Escúchame», gritó una sombra particularmente afilada en su ira, su rostro visible por la tenue luz del círculo. «Nosotros somos sus guardianes, pero nuestra voz ha sido callada por generaciones. Si no actúas, todos estamos condenados, incluido tu amigo». «No puedo». «No sé cómo ayudarlo», respondí, sumido en la confusión, pero algo dentro de mí comenzó a recordar, mi conexión con Adrián, sus risas, su promesa de que siempre habría esperanza. Sabía que enfrentaría a lo que acechaba en esa inmensidad tenebrosa, pero el costo de liberarlo podría ser mi propia alma. De repente, la imagen de su rostro en el espejo se tornó más clara, un faro entre la insidiosa negrura. «Confía en mí», clamó. Pero, en vez de libertad, en esa súplica percibí otra cosa, algo oscuro se estaba revelando como el verdadero horror. Las sombras titilaron, como si anticiparan un sacrificio. «Debes decidir», susurró otra sombra, esta vez con un eco más suave, casi maternal. «¿Te atreverás a romper el ciclo y templar la oscuridad que se aferra a este lugar?» Me hice eco de sus palabras y sentí una osadía que parecía desgarrar la culpa que siempre había llevado conmigo. En un instante de decisión, extendí mi mano hacia el espejo, consciente de que liberaría a Adrián, pero también a algo peor, algo ansioso por regresar, nutrido por el dolor de los inocentes. Sentí que las sombras danzaban en torno mío, pulsando como corazones latentes, listos para descargar su furia ancestral. El espejo estalló en 1000 fragmentos al contacto de mi mano, resonando en el aire como el último grito de un prisionero liberado. En ese preciso instante, un silencio abrumador envió escalofríos abrazando mi columna, como el eco de 1000 almas languideciendo. Todo se volvió oscuro mientras un ruido ensordecedor invadía cada rincón. «No», grité, pero ya era tarde. El rostro de Adrián brilló, iluminando la penumbra en un rayo de luz fugaz que se cerró sobre mí, un instante donde la esperanza y la condena coexistieron en un mismo resplandor. Luego, la luz se extinguió y, con ella, las risas que había escuchado anteriormente se vieron ahogadas. Las sombras agresivas se precipitaron hacia mí, como si fueran un río desbordado, dispuestas a reclamar lo que había sido despertado. En mi mirada, podía ver a Adrián fundirse con el vacío, pero su último grito aún retumbaba: «No te rindas». La tierra tembló y las paredes de la iglesia comenzaron a hacer eco del yugo de la desesperanza. Los gritos que resonaban se volvieron caos, mezclándose en un canto desgarrador de almas. Comprendí que lo que había liberado era un ciclo interminable de sufrimiento, un oscuro secreto escondido,
un pacto que necesitaba ser renovado, un sacrificio que siempre acarrearía a otros. Entonces, con el corazón en la garganta, sentí como la presión de la oscuridad me absorbía. Nunca estaremos libres, nunca tú serás uno de nosotros, resonó la voz de toda la oscuridad que me rodeaba, como el último lamento de una promesa nunca cumplida. No había salvación, y en aquella revelación definitiva, supe que el horror que había desatado jamás podría ser encarado por un solo ser humano. En mi lucha por salvar a Adrián, había sellado mi destino. La última visión que retuve fue un atisbo de mi propio reflejo fragmentado, susurrante entre los ecos que se desvanecían y terminaba por unirse a las sombras que jamás lograría entender. Eres el precio, y el ciclo nunca termina.